Bueno, lleva al menos 3 años de construcción el Tren Maya y este viernes fue inaugurado uno de sus tramos. Es un tramo de 473 kilómetros que va de Campeche al aeropuerto de Cancún, Quintana Roo. El presidente López Obrador encabezó el evento, abordó unidades, empezaron a operar los recorridos en 2 horarios. Las tarifas varían, se dijo una tarifa, ahora está en otra tarifa. El viaje fue directo para turistas nacionales en la clase Premier, 1,862 pesos. La clase turista es de 1,166 pesos. Hubo muchas cosas por arreglar y me parece que yo lo veo con cierta lógica. La clave del asunto es la rentabilidad, qué pasó, qué podemos ver de ello, etcétera. Y le hemos pedido a Miguel Torruco, quien es el secretario de Turismo, que esté con usted y con nosotros y que hablemos de ello. Querido Miguel, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Javier, con el gusto de siempre de hablar contigo. El gusto mío, gracias por tomar la llamada. A ver, ¿qué primeras conclusiones sacas respecto a lo vivido la semana pasada, con todos los problemas que una obra de esta naturaleza también uno reconoce que conlleva y con las críticas que ha habido a la obra? Bueno, muy pocas veces se comenta y se da la oportunidad de explayarse uno así, de que el motivo del crear nuevos productos responde, mi querido Javier, a una pérdida de posicionamiento en el ámbito internacional que se venía suscitando en materia turística y que no se decía. Ejemplo y con datos duros. Al cierre del 2018, México se encontraba en una lejana posición número 17 en materia de captación de divisas. Generalmente lo que le decían a la opinión pública era que éramos la gran potencia turística, del top 10, pero no se decía que la potencialidad no se mide por el número de turistas, sino por las divisas captadas. Y bajo ese concepto estábamos en un lugar 17 y año con año veníamos perdiendo posicionamiento. ¿Qué quiere decir? Que inversiones de 15 millones de dólares tenían que sacrificar tarifas en 150 dólares, todo incluido. Ese era el segmento internacional que teníamos y esa era la realidad. Para romper ese círculo vicioso, había que crear nuevos productos, porque el turismo se concentraba en solo 6 plazas de vocación turística: Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara y Monterrey. Entonces había que darle beneficio a 175 plazas existentes de vocación turística. Por ello se inició desde el 2019 grandes obras y grandes nuevos productos que frenaran la pérdida de posicionamiento. El producto más importante es el Tren Maya. El Tren Maya responde a una auténtica regionalización del turismo, donde se va a beneficiar a Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas. No es un solo tren, son 4 trenes. El tren de carga, que va a venir a desfogar la carretera para dar mayor viabilidad al excesivo tráfico que hay. El segundo ferrocarril, que está de doble vía, es exactamente para beneficiar a los empleados, a la población local, que tiene 14 paraderos. Ahí es a donde van a estar viajando en forma más cómoda, digna, confortable, con aire acondicionado, y que pueden llegar más temprano a su casa, permitiendo mayor unidad familiar. El tercero es un tren turístico y el 4 es el de lujo, el que ya tiene dormitorio y gran salón comedor. Son 4 trenes que van a beneficiar la regionalización del turismo de nuestro país en 5 estados, que además hay que recordar que al cierre del 2018, Campeche tuvo un decrecimiento económico del menos 11% y Tabasco del menos 8%. A ver, Miguel, la parte crítica hacia la obra, de esto que piensas que incluso ha sido una constante, ¿no? Que si el medio ambiente, que si la construcción, que si el plan maestro, todo esto. ¿De esto qué ves, Miguel? Si esos nuevos ambientalistas se pusieran a trabajar en lo que es la depredación del ajusco,
en otros lugares donde se requiere realmente de alertar, estarían teniendo mayor éxito. Están obviamente muchos pseudoambientalistas inventando cosas, porque se hizo estudios de capacidad de carga, como le hicimos en Islas Marías. Es un proyecto sustentable en donde se consultó con todas las poblaciones, con todas las etnias, para poder llevar a cabo este tren. Hay un gran número de pasos para fauna salvaje que además han estado de la mano con ambientalistas que realmente le apuestan a México. Yo cuando conocí a Manuel Fraga Iribarne, que fue el artífice del milagro español, le dije, oiga, don Manuel, ¿qué nos pasa en México? Se lo dije yo hace 20 años. Y me contestó muy contundente, me dice, en forma muy, además no crítica, sino muy sensible. Me dice, ustedes en los países latinos tienen que aprender que primero hay que comer y luego filosofar. Aquí nos hemos enfrentado con el cártel de los ampareros, con unos pseudoambientalistas, y que además, pues si ellos estuvieran en España o en Francia, no hubiera trenes allá en Europa. Entonces es un desarrollo, hay que ser realistas. ¿A dónde empieza el desarrollo? Y a dónde también tiene que haber la preservación de la identidad histórica, cultural y del medio ambiente para poder tener desarrollo. Habíamos crecido 2% del PIB turístico en los últimos 36 años hasta el 18. Este año, con las obras que ya se tiene solamente en infraestructura turística, más de 600 millones de pesos en inversión en infraestructura turística. Todo ello aunado a las otras inversiones, vamos a terminar este año con un crecimiento del 3.4%. El costo de la obra que se ha triplicado, ¿de esto qué piensas, Miguel? Que siempre esos costos hay que tomar en consideración también que pasamos por el momento más crítico en materia económica a nivel mundial, una pandemia. Entonces, la pandemia tiene que tener un freno para el cálculo de los costos que se tuvieron. Estuvimos en una gran crisis a nivel mundial, que por cierto, el mundo cayó, ya lo dio a conocer la Organización Mundial de Turismo, el mundo cayó 73%. Las 20 potencias que compiten con México desde la óptica económica cayeron 77%. Y México, gracias a la política que implementó el presidente de la República en materia turística, fue el que cayó menos, caímos 46%, por eso fuimos el primer país en levantarnos y que también nos hemos venido reposicionando en el ámbito internacional. ¿Qué pasará con el Tren Maya estos días? ¿Ya está echado a andar? ¿La gente lo puede visitar? ¿Cómo andan las cosas, Miguel? Ya se inauguró ahora el día 15 el tramo de Campeche a Cancún. Ahora el día 31 estaré con el presidente para inaugurar Cancún-Palenque. En enero se inaugura el tramo de Cancún a Bacalar y febrero Bacalar, Iztuquil, Calakmul, Escárcega, para hacer el circuito total de 1,525 kilómetros, que es una obra sin precedentes. Te mando un gran saludo, Miguel. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo con afecto. Igualmente, igualmente. Bueno, ahí tiene usted la opinión de la Secretaría, del secretario, rectifico, de Turismo, porque esto es, digamos, lo que se alcanza a ver de una de las áreas, ¿no? Está la obra como tal, que yo sigo pensando que hay cosas ahí que merecen la crítica, pero, digamos, la parte que tiene que ver con el tema de turismo, con la otra parte de las muchas cosas que estaban sucediendo paralelo, ¿no? O para qué se diseña una obra de esta envergadura, para qué se hace, pues tienen que ver con desarrollos paralelos, ¿no? Y estos desarrollos paralelos pasan por el turismo, pasan por la gente que se mueva en el sur. Y yo creo que hay que reconocer algo, que el sur necesitaba también vías auténticas de comunicación, ¿no? El sur necesita estar más comunicado. La gran clave del asunto, que es lo que ahorita vamos a hablar, a ver qué nos dicen. A mí no me gusta decirles pseudoambientalistas porque no lo creo que lo sean, ni nuevos ambientalistas. Yo creo que están trabajando a lo largo de mucho, mucho tiempo con todo ello. Yo le diría que lo que tenemos es
también una crítica que a mí me parece que debe de ser atendida de manera directa, diría yo, respecto a lo que está pasando con la forma en que se llevó a efecto el trabajo de la construcción, se ha venido llevando a efecto el trabajo de la construcción del Tren Maya. Así que le diría, esto tiene muchas maneras de verse. Hay una manera que uno no puede soslayar por ningún motivo lo que se ha hecho, lo que se avanza, pero también uno tiene la imperiosa necesidad de ser crítico, de decir, ¿y cómo se hacen las cosas? ¿Y cómo se están haciendo las cosas? ¿Cuáles son las secuencias, las secuelas, rectifico, que puede tener, las consecuencias que puede tener todo esto, ¿no? Bueno, le hemos pedido a Jesús Carrillo, quien es director de Economía Sostenible del IMCO, hablar con él para hablar del tema. Jesús, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Encantado de saludarte. Muy buenas noches. No sé si alcanzaste a escuchar al secretario de Turismo, Jesús. Fíjate que me lo perdí, perdóname. No, no te preocupes, es que estábamos también ahí en el paso de la llamada. A ver, ya se echó a andar como sea. Se habla, nos decía el secretario de Turismo, las muchas bondades que puede tener para el turismo en la zona. Es crítico con los que son en este momento, pues bueno, los que han sido críticos con la construcción y con la obra y con el tema de la sustentabilidad y con el tema de del medio ambiente. A ver, ¿qué piensas, Jesús, ya que ahora sí no estamos hablando de lo que sí iba a ser, sino hechos consumados? Sí, exactamente, Javier. Creo que principalmente deberíamos de hablar de una obra que se hizo con muchos tropiezos, que se hizo cambiando el plan una tras otra vez, y esto condujo, pues primero que nada, a daños ambientales que pues yo se lo dejaría a especialistas en la materia, pero también dejó un sobrecosto, Javier, que es de pues prácticamente más del triple de lo que se tenía contemplado. Entonces, al inicio de la construcción hubo varios planes, pero uno de los que ya se autorizaron, pues hablaba de 156 mil millones de pesos en un proyecto plurianual que precisamente terminaría en estas fechas. Obviamente no ha terminado, pero además, pues ya lo que vamos a ver para el año que entra, si incluimos estos 120 mil millones de pesos que son para 2024, pues el costo ya va a estar por encima del medio billón de pesos. Es decir, estamos hablando pues de 0.5 millones de pesos, Javier. Entonces me parece que sí es importante que esto se tome en cuenta porque para la rentabilidad del proyecto, independientemente de si nos gusta, no nos gusta, a la gente le emociona andar en tren, pues esto debería de ser un negocio que sea rentable para los mexicanos, no solo pues bonito. Y entonces el mismo gobierno federal, en un estudio que hizo hace algunos años, decía que si la inversión pasaba de los 352 mil millones de pesos sin incluir IVA, pues entonces el proyecto ahí tenía como el límite de inversión para que fuera rentable. Si la inversión era mayor a eso, implicaba que no sería rentable. Entonces, si estamos por encima de los 500 mil millones de pesos, con todo y el IVA, pues de todos modos, sí, ya es muy dudoso que vaya a ser rentable este proyecto. Me parece que este es un ángulo importante porque se trata de dinero público, de dinero que nos cuesta mucho a todos. Sí. Entonces, cuando hay muchas cosas, muchas faltas de infraestructura todavía en el sur y el sureste del país, se ha optado por un proyecto que a todas luces pues parece que no será rentable. A ver, en varias ocasiones tengo la impresión, Jesús, que existe la idea de que no va a ser rentable como tal. ¿De esto qué piensas? Sí, yo pienso que no va a ser rentable y mira, en próximos meses o en próximos años es muy probable que empecemos a escuchar que el tren opera con ganancias, es decir, con utilidades contables año con año. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a que probablemente tenga más ingresos que egresos, que costos durante algún año. Pero esto usualmente el problema que va a tener es que no se está tomando en cuenta o no se estará tomando en cuenta pues toda esta inversión inicial en capital que se ha hecho desde el 2019.
Me parece que en este sentido, pues será muy importante darle seguimiento a las cifras, pero aquí lo importante, como siempre en cualquier proyecto financiero de cualquier empresa, es cuál es el valor presente neto de todas las inversiones, de todos los ingresos y de todos los egresos que se vayan a hacer a lo largo de todo el proyecto. En este caso, pues un proyecto que por lo menos se considere de 30 años. Entonces, yo creo que sí es muy importante, pues, tener cuidado con cómo se van a manejar las cifras, porque me parece, insisto, que en el futuro, pues, vamos a estar escuchando que tiene utilidades contables, pero eso significa, pues, que no estamos entendiendo que al inicio de la obra, pues, se gastó muchísimo dinero que definitivamente, Javier, no se gastó en educación, en salud, en infraestructura educativa, en infraestructura de gas natural o en infraestructura de electricidad, por ejemplo. Se dice mucho que el dinero con el que se está también pagando el Tren Maya es lo que no se gastó con el aeropuerto de Texcoco. Bueno, nada más que en el aeropuerto de Texcoco, los que estamos pagando somos todos los usuarios cada vez que tomamos un vuelo, porque tenemos que pagar una tarifa de uso aeroportuario, la TUA, que sirve en buena medida pues para ir liquidando todas esas deudas que quedan pendientes. Una parte del dinero que se tenía destinado para Texcoco simplemente se regresó a los prestamistas, a quienes les había adquirido el crédito, y la otra parte pues la seguiremos pagando por muchos años. Cada vez que tú y yo tomamos un vuelo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o quienes nos están escuchando y viendo, pues también están pagando en parte ese aeropuerto que fue cancelado. A ver, y una más, el tema del medio ambiente. Ha habido muchas críticas a los que llaman pseudoambientalistas, que ahora decía el secretario de Turismo, dice, deberían de hablar mejor de lo que está pasando en el Ajusco y que si vivieran en Europa nunca se hubieran construido trenes. ¿De esto qué piensas, Jesús? Mira, yo pienso que en cada tiempo y en cada época los proyectos se tienen que evaluar en sus propios términos y con las sensibilidades de cada época. Entonces, yo creo que no podemos tampoco juzgar los trenes que se construyeron en Europa o en Japón hace 50 años con los mismos lentes que juzgamos este proyecto. Eso de entrada. Y en segundo lugar, me parece que nunca, y me parece, por cierto, bastante pues lamentable, la verdad, que queramos decir que como en otros lados las cosas se hicieron mal, entonces nosotros tenemos derecho a hacerlas igual de mal. Yo creo que las afectaciones que se han que se han documentado, que se han evidenciado, has visto seguramente en estos días estas vigas que están dentro de los mantos acuíferos, me parece que pues simplemente son una señal de un proyecto que se hizo con una planeación muy deficiente y con una ejecución todavía más deficiente, como ha quedado claro, primero que nada por los sobrecostos y en segundo lugar por todos los cambios de ruta que se hicieron. De entrada, pues antes sí iba a entrar a las ciudades, ahora siempre no entró a las ciudades. Entonces, estos cambios de ruta que han obedecido en buena medida a criterios políticos, pues sí me parece que son preocupantes y que no necesariamente reflejan un compromiso con el medio ambiente. Entonces, yo creo que, insisto, decir que porque los demás lo hicieron mal, entonces nosotros también podemos destrozar la selva, pues me parece bastante lamentable. Y en segundo lugar, pues que este proyecto sin duda ha sido pues muy invasivo con el medio ambiente. Te mando un gran saludo, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano es el Instituto Mexicano del Consumidor, ¿verdad? De la competitividad. No, perdón. Para la competitividad. Para la competitividad. Para la competitividad. Perdóname, me hice bolas, ¿te acuerdas con el INCO, no? Y todas sí, estas exactamente. Oye, esas instituciones que tan buenas fueron y que también tenían su parte autónoma, Jesús, y que estaban en los 70, ¿te acuerdas? Claro que sí, Claro. sí. Y digo, en ese entonces existían otras para poder beneficiar a los consumidores. Ojalá pudiéramos tener algunas que funcionaban en ese entonces. No, hombre, ¿qué te digo? Bueno, muchas gracias de nuevo, Jesús. Muy buenas noches. Gracias a ti, hasta pronto. Gracias, y un hasta saludo pronto. para tu auditorio. Gracias.